Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy, a quienes están conectados y a los aquí presentes. Un saludo especial a don Enrique Lerner, presidente del directorio, Roberto Fuenzalida, director de la CDC, Sergio Contreras, vicepresidente del Colegio Ingeniero, el dueño de casa nos acompaña hoy día, Mauricio Guerrero y Rodrigo Jofré, los speakers invitados, y Orlando Castillo, gerente general de la corporación. Usualmente es Carmen Abarca quien cumple el rol de anfitriona, pero hoy no podrá acompañarnos debido a motivos personales. Así que espero estar a la altura. Es un gusto darle la bienvenida a esta actividad habitual para los socios de CDC y que corresponde a la revisión de las cifras del primer trimestre del 2026 de nuestro reporte principal acerca del panorama de inversiones, con horizonte al quinquenio 2026-2030. Esta actividad ha sido pensada especialmente para fortalecer los vínculos entre nuestras empresas socias y compartir experiencias. En esta oportunidad, incorporamos a este análisis un tema especialmente relevante: comprender cómo el marco normativo y legal en el que operan nuestras empresas ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ya no podemos entender la prevención del delito como un simple anexo legal o un documento guardado en una carpeta. Hoy nos enfrentamos a un sistema transversal donde el fraude económico, la ciberseguridad y la privacidad de los datos convergen y se afectan entre sí. Por ello, tras la exposición de Orlando Castillo, contaremos con la visión experta de la consultora Datos. Para dar inicio a esta jornada de una manera algo diferente, queremos conectar directamente con la experiencia que han vivido ustedes durante este primer cuatrimestre. Nos interesa medir la temperatura de este primer cuatrimestre que recién concluye. ¿Qué tanto se alinearon sus expectativas con la realidad de sus empresas? Los invitamos a participar en una breve dinámica interactiva. Por favor, preparen sus teléfonos y verán un código QR en pantalla, válido tanto para quienes nos acompañan aquí en el salón como para quienes están conectados vía streaming. Es una encuesta rápida y anónima y sus respuestas nos ayudarán a trazar el mapa de los desafíos que compartimos hoy. Así que los invito a escanear el QR y daremos un par de minutos para que puedan responder la encuesta. A todos los que están conectados también los invitamos a que puedan participar en la encuesta. Pueden responder mediante el QR vamos a revisar prontamente los resultados. Orlando, te invito a pasar para que puedas explicarnos mejor esta encuesta. Primero, darles la bienvenida. Muchas gracias por participar nuevamente en nuestro desayuno trimestral. Y bueno, quisimos partir, como lo hemos hecho en otras oportunidades, con una breve encuesta para medir un poquito cuál es la sensación térmica que tenemos ya con un primer cuatrimestre del año. Hace poquito estábamos algunos de vacaciones, yo espero que la mayoría también, pero ya el año se nos ha venido encima. Así que quisimos partir esta actividad con algún monitoreo, no solo de los proyectos de inversión, sino que también qué es lo que está pasando desde el punto de vista de los negocios y algunas otras consideraciones. Nuestra primera pregunta solicitaba que se pudieran inscribir en los distintos sectores en los que participan. Ya, yo sé que hay muchos de ustedes que participan en varios sectores, por lo tanto, la suma de esto no es necesariamente, si lo quisiéramos después ver por los sectores, no va a ser un 100%, sino que hay varios que van a estar repetidos. Pero hay 35 personas que contestaron que estaban trabajando en el sector de minería, 28 en el sector de energía, 16 en obras públicas, 9 en inmobiliario, 17 en temas industriales no mineros, 10 en puertos y 7 en tecnología. Es decir, tenemos ahí una variedad bastante grande de los distintos sectores en los cuales ustedes están operando. Pero participan principalmente, podríamos indicar, minería y energía. Lo segundo, vamos a dar cuenta
del resultado general y después vamos a hacer una bajadita hacia los sectores. Desde el punto de vista general, respecto a la pregunta, ¿cómo evalúas el desempeño de tu presupuesto durante este primer cuatrimestre del 2026, es decir, de la gestión respecto al presupuesto cuatrimestral? Tenemos que un 52%, es decir, la mitad, está indicando que está a la baja, lo que no es una buena noticia, pero muchas veces, a veces los años cuesta partirlo y uno agarra fuerza a partir del segundo cuatrimestre, pero la mitad está indicando que está por debajo del presupuesto. Mal de mucho no es consuelo de tonto, ¿eh? Yo diría que es solamente para que podamos estandarizar cierto nivel de información y ustedes puedan también saber qué es lo que está pasando con el resto. Hay al cerca un 40% que dice está conforme a lo presupuestado, es decir, lo que se presupuestó se está cumpliendo. Y el resto era cerca de un 9%, un 8%, perdón, que estaría al alza. Esos son los que están con mejor condición respecto a lo que habían planificado. La siguiente, Gabriela, por favor. Respecto a cuál es la expectativa del cierre del año. Una cosa es cómo se sienten hoy día en el primer cuatrimestre, pero cómo están viendo la cosa de aquí a finales de año. Tenemos que un 16%, 16 menciones indican que sería similar al año 25 y 21 menciones que sería mejor, superior que el año pasado. Y alrededor de, no, hay 12 menciones que indican que sería inferior al 2025, es decir, hay por lo menos la mitad está indicando que debería ser la expectativa de aquí al fin de año similar al menos al año pasado o levemente menor. Ahora, lo vamos a ver por sectores, porque no necesariamente esa es la visión general. Lo vamos a ver por sectores y vamos a partir primero por minería. En los que mencionaron minería, ponte arriba de la barrita, porfa, Gabriela, para ver el número. Ahí está. Hay 19 menciones que indican que el presupuesto al cuatrimestre estaría superior al... Estamos mirando, perdón, la expectativa al cierre. No, nos saltamos. Devolvámonos mejor, Gabriela, para ir en orden. Eso. Ya. Y bájale los colores, eso, y nos vamos a minería. Eso. Ahí sí. Respecto al cuatrimestre, ¿cuál sería el desempeño? Esta es la misma pregunta, pero ahora desglosada por sector. Se indica que por debajo del presupuesto habrían 20 menciones, ¿ya? Que es la mayoritaria. 20 menciones dice que está por debajo del presupuesto. Conforme a lo presupuestado habrían 12 menciones y por sobre el presupuesto habrían 3 menciones. Es decir, los que están participando en el sector respecto a su presupuesto estarían más bien un poquito más bajo o al menos igual, y son pocos los que están por sobre el presupuesto. Respecto a energía, a los que están participando en energía, habría algo similar. Por debajo del presupuesto hay 20 menciones, conforme al presupuesto habrían 7 menciones y por sobre el presupuesto habrían 2 menciones. Es decir, también en energía habría algún nivel menor o al menos igual respecto al presupuesto del cuatrimestre. Revisemos inmobiliario. Perdón, estás viendo, sí, ya revisemos obras públicas, dejémonos ahí. Estarían igual, conforme a lo presupuestado habrían 8 menciones y 8 menciones que estarían indicando por debajo del presupuesto. No habría ninguna mención por sobre el presupuesto. Inmobiliario. Inmobiliario, conforme a lo presupuestado y por debajo del presupuesto hay 5 y 3 menciones y por sobre el presupuesto solo habría una mención. Por el área industrial, repasémoslo rapidito, Gabriela. Por debajo del presupuesto habrían 9 y conforme a lo presupuestado habrían 7 y por sobre el presupuesto 1. Es decir, se está viendo una tendencia ahí en genérico de que el desempeño del cuatrimestre está un poquito más bajo o al menos igual al presupuesto y son poquitas las menciones con respecto por sobre el presupuesto. Puertos había solamente por debajo del presupuesto igual
y conforme a lo presupuestado, y en tecnología, algo similar. Vamos ahora a la expectativa al final del año. Ese gráfico, correcto. Al final del año se ven en minería expectativa de que esta cosa va a ser superior, es decir, va a haber una recuperación en los presupuestos, en la ejecución, y debería ser mejor. Seguido por similar al año 25 y menor desde el punto de vista inferior al 2025. Para el caso de energía, superior suben las menciones a 13, similar a 6 y inferior 10. ¿Ya? Obras públicas, también superior a final del año, similar al menos 5 menciones e inferior 3. Inmobiliario, superior también 4, similar habrían 3 menciones e inferior 2 menciones. Yo diría que la misma tendencia. Industria, lo mismo. Puertos. Aquí en puertos, 4 menciones que indican serían similares y 3 menciones para superior y 3 menciones para inferior respecto al presupuesto del año. Y en tecnología, más bien inferior respecto al año pasado y mejor que similar y superior. Pasemos a la siguiente pregunta. Los desafíos críticos. ¿Cuál consideraría que sería el principal desafío para el cumplimiento de las metas de este 2026? Y un 63% de las menciones indican que los factores de mercado serían los más incidentes, tanto mercado internacional como nacional, seguido de la gestión propia de la compañía, disponibilidad de talento especializado, productividad logística y en menor proporción también respecto a los factores institucionales como permisología, regulación o cambios normativos. O sea, se ve genérico más fuerte el tema de mercado. Estamos hablando de, esto es genérico, de todos los sectores. Respecto a la tramitación ambiental, preguntamos si, dice, con relación a la tramitación ambiental y o sectorial de proyectos de inversión, ¿tu percepción es que los procesos de tramitación mayoritariamente se mantienen igual? 33 menciones, son más ágiles, hay 14 menciones y están más lentos, 2 menciones. En general, yo diría que hay una mayor proporción entre lo que es mantención y mejoramiento de estos trámites o permisos sectoriales. Y la última pregunta que hicimos, ¿consideras que las licitaciones o adjudicaciones de los contratos demandante-proveedor o los contratos en general siguen igual? El 19 menciones, han disminuido 18 menciones y se han incrementado 12 menciones. Eso también en genérico. Por lo tanto, el estado de ánimo, yo puedo decir ahora en genérico, está al cuatrimestre, está más contenido, está más a la baja. Nos pareció importante hacer la encuesta porque en las últimas semanas yo tuve reuniones en empresas y algo nos empezaron a indicar en esta lógica y quisimos hoy día más bien preguntarlo más genéricamente. Sabemos que una muestra de los que estamos acá y de los que están conectados estadísticamente no es representativa, pero por lo menos nos permite conocer qué es lo que qué estamos sintiendo todos en general y también es una información útil para la presentación que yo voy a hacer ahora del panorama de inversión, porque el panorama se ve bastante bueno, pero aparentemente no se está todavía percibiendo, ¿ya? Entonces, ese es un elemento importante. Les agradezco la posibilidad de poder tomar este pulso, digamos, y esperamos en la próxima reunión de desayuno en 3 meses más, lo vamos a repetir, ¿les parece? Y vamos a poder comparar
lo que estamos viendo hoy día con lo que tengamos ya en 3 meses más, y eso significa ya corrido la mitad del año. Así que muchas gracias y vamos a partir al tiro con, gracias Gabriela, con el panorama de inversión. Aquí me va a apoyar ahora Oriana. Muchas gracias, Oriana. Les vamos a hacer llegar las laminitas, los screenshots de esta respuesta. Quedamos medio mirando para abajo, No, tranquilo, que la cosa se ve bien el panorama. Yo voy a hacer como dicen los chicos ahora, el spoiler antes de la presentación. Yo creo que lo importante es que este panorama tenemos que buscar la manera, todos, de que realmente se transforme en una oportunidad para todos, ¿cierto? Todas. Ya, muchas gracias, Oriana. Vamos a partir entonces rápidamente con cuál es el estado que nosotros estamos monitoreando al cierre del primer trimestre de este año. Lo que podemos indicar que el catastro nuestro con cronograma, siempre lo explico, con cronograma, es decir, que tienen relativamente bien conocido el inicio y fin de construcción de los proyectos, diferenciados los que todavía no sabemos cuándo deberían partir o terminar su construcción. Hoy día está compuesto al cierre del 31 de marzo con 853 proyectos con cronograma en los distintos sectores económicos. Y eso, en su conjunto, los 853 proyectos generan una inversión, un backlog de gasto entre el 2026 y el 2030 de 87 mil millones de dólares. Si nosotros miramos el stock quinquenal, lo que hemos ido midiendo los otros trimestres, nos vamos a dar cuenta que los 87 mil millones de dólares son los que están puestos en la última barrita, y por lo tanto hace varios trimestres, desde el 2022, que el stock sigue creciendo, y por lo tanto eso significa que la cartera se ha ido fortaleciendo desde el punto de vista de la proyección de gasto inversional. Estamos lejos todavía, sí, de los niveles que se alcanzaron para el boom minero del 2012-2013, pero sigue siendo hoy día un stock bastante bueno. ¿Ya? Nosotros llamamos a este stock como de promedio medio alto, ¿ya? Por lo tanto, 87 mil millones de dólares es una cantidad que uno podría decir genera una oportunidad de dinamismo bastante buena para lo que debería ser este quinquenio. Ahora, por sectores, ¿cuál es la participación? Este stock está bien marcado, o este stock quinquenal está muy marcado y cada vez más todavía, por la participación del sector minero. Y ya ha ido creciendo esta participación al stock. Fíjense que ahora minería representa el 41% del stock. Eso es muy alto. Normalmente hemos tenido entre 30 y 35 como valores, yo diría que más bajo 30 y más alto 35, pero ahora saltamos al 41%. Eso tiene de bueno y de malo, como siempre lo digo. Lo bueno porque minería es un sector que cuando toma decisión de inversión la ejecuta. Lo malo es que la concentra y por lo tanto eso genera cuellos de botella que a veces también perjudica la propia ejecución de los proyectos, ¿ya? Entonces ahí hay que estar súper atento. El segundo sector importante es obras públicas con un 23%, es decir, estamos hablando cerca de 20 mil millones de dólares, que sigue fuerte. Tal vez menos de lo que podríamos haber tenido hace un par de quinquenios atrás, digamos, o trimestres atrás, en función de la información quinquenal, pero fundamentalmente porque minería ha ido creciendo y yo diría que obras públicas dejó de crecer, ¿ya? Pero sigue siendo alto. Y energía, que se ha vuelto a fortalecer, estamos hablando cerca de 18 mil millones de dólares con un 20% de participación, muy influenciado por generación RNC, pero con participación de proyectos de baterías de almacenamiento BESS. Inmobiliario se mantiene más o menos en ese rango, el 7-8%, industria igual, 6%, tecnología está bastante bajo, esperamos que eso vaya mejorando en los próximos trimestres, y puerto también está muy bajo como siempre, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que el principal cambio se da fundamentalmente en el crecimiento de minería
y yo diría que la estabilización ya en un rango medio alto de obras públicas. Vamos a ir rápidamente al flujo de inversión anual. Desde el punto de vista de cómo se distribuye estos 87.000 millones de dólares, considerando la fotografía y el gasto de esa fotografía. No estamos considerando los proyectos sin cronograma que deberían estar incorporándose en próximos trimestres. Esto es para determinar qué tan fuerte y qué tanta certidumbre tiene este stock. Lo primero es que este año está con cerca de 25.000 millones de dólares, que es al menos lo mismo que teníamos el año pasado. El stock no está marcando mucho más que el año pasado. ¿Podría crecer? Sí, podría crecer. Pero lo que está indicando es que hasta esta fecha, al menos es igual al del año pasado el gasto. ¿Podría crecer un poquito más? Sí, pero no mucho más. El que se ve mucho más fuerte es el año 27, si uno lo quisiera comparar siempre el segundo año del quinquenio con el segundo del año quinquenio que teníamos el año pasado. Este es bastante más alto. Por lo tanto, este tiene más probabilidad de seguir creciendo. Falta todo este año y al menos la mitad del próximo año que podría agregar gasto. Por lo tanto, yo diría que quien le está generando volumen al stock es básicamente el año 27 e incluso el año 2028. Por lo tanto, uno podría decir este año debería ser al menos igual que el del año pasado y probablemente los años más fuertes del quinquenio van a ser el 27 y 28. Y es ahí donde se están cruzando varios proyectos mineros grandes también. Yo diría que ese es fundamentalmente el efecto. Y cuando uno ya habla del 2027, o sea, 28, 29 y 30, sí, ahí todavía pueden pasar muchas cosas, digamos, pero al menos 27 y 28 se ven bastante bien. A la región. Esto también es muy distintivo, la distribución por regiones. Ya lo venimos diciendo desde hace varios trimestres, incluso el año pasado, ustedes se recordarán, que dijimos que toda la inversión se está concentrando, o la mayoría de la inversión se está concentrando en la región de Antofagasta. ¿Ya? Fíjense que la región de Antofagasta, con esta fotografía a marzo, tiene el 37% de toda la inversión del país. Casi el 40% de la inversión del país, una región. Eso es bien inédito. Antofagasta siempre ha tenido mucha inversión, 30%, 33%, pero ya se está acercando al 40% y eso es muchísimo. Ahora, los antofagastinos se quejan porque dicen que esa plata anda volando por arriba, pero no la ven en la región. Es cierto, y eso yo diría que, como todas las cosas, de bueno o malo. De bueno porque significa que hay muchas cosas que están ocurriendo en el resto de las regiones y no necesariamente están ocurriendo allá. Pero yo diría que las cosas que tienen que ver con la territorialidad se podrían estar complicando el punto de vista de los cuellos de botella que se pueden generar allá. Estamos hablando ya cuando, sobre todo en las fases de construcción de los proyectos, podrían generarse cuellos de botella importantes o el impacto que tenga eso en los precios de los contratos, en los precios de la mano de obra, en la transmisión de talento especializado de una compañía a otra. Eso yo diría que es un cuello de botella que hay que estarlo observando, particularmente para el próximo año y el subsiguiente. O sea, yo diría que 27 y 28 podrían ser años bastante más complejos desde el punto de vista de estos cuellos de botella, particularmente en la región de Antofagasta. Metropolitana, fíjense que está con un 17%. Yo diría que es el porcentaje más bajo que yo he visto en todos los quinquenios, al menos de los últimos, voy a decir 10 años, pero probablemente lo vamos a revisar, pero yo creo que históricamente probablemente este es el porcentaje más bajo de todos los quinquenios que yo he visto. 17 es muy poco. Ahora, muy influenciado porque minería está Antofagasta está muy inflado, pero yo diría que con una disminución en términos de obras públicas particularmente y tecnología e inmobiliario, que hace rato vienen por muy abajo, la región metropolitana está concentrando una menor concentración de inversión. Y eso de alguna manera obliga a tener más negocios hacia el norte, voy a hablar, ya, hacia el norte. ¿Por qué? Porque fíjense que la región de Atacama está casi con un 13%. O sea, uno dice Atacama 13%, Metropolitana 17%, están en el rango. Entonces uno dice, chuta, Atacama
Metropolitana no puede tener un poquito más que Atacama. Eso es bien raro, ¿ya? Y la región de Coquimbo está con un 5% y Biobío con un 4%. Por lo tanto, uno dice, básicamente, si uno suma lo de Antofagasta, lo de Atacama, lo de Coquimbo, la inversión está muy concentrada hacia el norte y por 2 sectores. Y nos vamos a devolver ahora a minería y energía para ver este efecto. Lo primero, vamos a revisar minería. Y nos vamos a ir al tiro por región. Oriana, por favor. Fíjense que la inversión minera regional, el 64% de la inversión minera del país va a ocurrir en una región, Antofagasta. El 64% de la inversión minera del país ocurre en Antofagasta. Normalmente es como el 40, 50, pero ya pasamos el 60%. Y fíjense que Atacama tiene 14, interregional son proyectos ahí con un par de regiones, Coquimbo tiene cerca de un 8%, es decir, pero fíjense que por ejemplo Valparaíso, O'Higgins está con una inversión bastante pequeña, aun cuando tenemos proyectos grandes, pero que están más disparados todavía, sin cronograma para algunos años siguientes. Pero con la fotografía de marzo está muy centrada arriba en el norte. Volvamos atrás, por favor, y vamos a las compañías, que yo creo que ese es un elemento que para nosotros es bien importante. Hasta el trimestre anterior, la compañía que más invertía en el quinquenio era Antofagasta Minerals. Venía hace rato Antofagasta Minerals siendo la empresa que está invirtiendo más. Y nosotros le decíamos, ojo que probablemente en el próximo trimestre ya BHP va a tener una mayor proporción. Bueno, ya apareció ya BHP con una mayor proporción porque está empezando a generar cronograma en su cartera de inversión. ¿Se acuerda que en algún momento dijo vamos a invertir 13.000 millones de dólares hace como 2 años atrás? Bueno, ahora están los proyectos desglosados y están empezando a tener cronograma de Laguna Seca y la concentradora nueva, particularmente. Son proyectos grandes. Por lo tanto, BHP en el quinquenio se transforma en la principal compañía inversora. Antofagasta Minerals sigue siendo importante. Disculpa, BHP, ¿cuánto sumaba, Oriana? Con lo que tenemos con cronograma, 8.000 millones de dólares. Es decir, de los 13.000 ya tenemos identificado 8.000 más lo que se ha gastado en estos últimos 2 años. Por lo tanto, está bien esa... Es lo que decíamos recién, cuando una compañía minera anuncia y toma decisión de inversión, es muy difícil que se eche para atrás. Y Antofagasta Miner, que viene invirtiendo hace rato, todavía para el quinquenio le aparecen cerca de 5.500 millones de dólares. Y también se empezó a fortalecer Codelco de nuevo, ¿ya? Aparece en este trimestral con cerca de 5.400 y en el anterior era bastante menos. Ya está también fortaleciendo algunas cosas desde el punto de vista de Codelco. Freeport está con 3.800, entendiendo que Freeport ya en esto está apareciendo parte de la inversión que debería ser a pesar que está recién con el trámite ambiental, pero al final del quinquenio con su planta concentradora y el traspaso de óxido a sulfuros. Anglo American, fuerte con los bronces integrados, bueno, Albemarle, Pucobre. Fíjense la barrita de Pucobre. Pucobre es de las más grandes de mediana minería, pero ahora ya está dando el salto hacia la gran minería y por lo tanto ahí tiene un par de proyectos muy importantes. Y el resto, Capstone, están todos invirtiendo. Hoy día el precio del cobre estaba en, ¿alguien lo escuchó en la mañana? 6.24. ¿Ah? Mira, es una locura, una locura. Por lo tanto, esto, cuando el precio está muy alto, ¿qué es lo que hacen los inversores? Empiezan a apurar la ejecución de los proyectos para tratar de agarrar parte del precio y recuperar la inversión más rápido. Por lo tanto, esto es una muy buena noticia, pero es raro tener el cobre a $6. ¿Ah? Ustedes saben que yo soy minero de corazón. ¿Ah? Digo, $6. Cash cost debe estar en cuánto. Ya, pongámosle así con todo, gastando así. Ya, $3. Pero es mucho $3, ¿cierto? 2,6. 2,6 el cash cost. A la venta, $6. Eso es cortar con cincelo, ¿no? Buena industria la del cobre en Chile.
Por eso yo creo que eso debería transmitirse hacia la actividad. O sea, debería haber caja y los inversionistas dispuestos a colocar lucas en los proyectos, las operaciones deberían estar rápidamente tratando de también de generar mayores niveles de producción, por lo tanto, debería haber un dinamismo importante. ¿Eh? Disculpa, las consultas las vamos a hacer al final. Ya, volvamos, me entusiasmo yo con el cobre y la minería. Vamos a energía. Energía. También las regiones, por favor, Oriana. Fíjense, si en minería la región de Antofagasta tenía el 64% de la participación de la inversión, en energía está casi el 40%, 39%. Eso es lo que está pasando en Antofagasta, la región de Antofagasta. Se están ahora, de alguna manera, cruzando tanto los proyectos de minería como los de energía. Entonces, cuando estemos en la operación ya de varios proyectos, uno puede intuir que van a haber algunos cuellos de botella, ¿ya? Y eso hay que tratar de prepararlos antes. O sea, yo creo que las autoridades también tienen mucho que decir acá, porque puede haber ciertos cuellos de botella que molesten mucho a los habitantes locales y puede que esa situación también se complique, porque va a haber mucha mano de obra, siempre ha habido mano de obra hacia la región, pero en este instante puede haber mucho más todavía y eso también genera complicaciones. Atacama, casi 18%. Entonces Atacama está fuerte en minería, pero también está fuerte en energía. Y Magallanes, bueno, ahí todavía está con algunos proyectos importantes, uno al menos en temas de hidrógeno verde, que vamos a ver si es que logra consolidarse durante este quinquenio. Biobío está con un error de un 7%. Energía tiene, lo bueno que tiene energía es que tiene proyectos casi a todo nivel nacional. Todo el sistema de RTC se está aprovechando bastante bien a nivel nacional. Y vámonos a eso, correcto. Adriana ya sabe, ya hemos hecho esta presentación varias veces. Fíjense que cómo se distribuye la inversión en energía. La mitad de un cuarto de los proyectos, no, un tercio de los proyectos, estamos hablando de 28%, son proyectos de generación RNC. Nosotros no tenemos ya hace muchos años proyectos convencionales, energía convencional, son todos RNC. Pero fíjense que generación más almacenamiento tenemos un 25% y solo almacenamiento un 20%. Es decir, casi la mitad está relacionado con proyectos que tienen que ver con los sistemas de batería, ¿ya? Y eso ha sido lo que ha firmado el sector los últimos, particularmente el año 25, porque energía había venido bajando en algún rato, habíamos perdido la capacidad de inversión, pero no porque no hayan proyectos, lo hemos dicho muchas veces. El sector todavía tiene cuellos de botella. Esto no es solo echar a correr los proyectos. Nuestro principal cuello de botella hoy día para generar una mayor capacidad eléctrica RNC de uso en nuestro sistema de transmisión, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que poner mucha atención, porque si ese tema no lo resolvemos, vamos a quedar en un cuello de botella no parecido a lo que tuvimos hace un par de años atrás, pero más profundo, ¿ya? Tenemos mucho potencial, pero hay que resolver ese cuello de botella. Y los proyectos de hidrógeno verde han ido bajando ya su participación, particularmente porque ha sido muy difícil que, primero, solo 2 proyectos han ingresado al sistema de evaluación ambiental, de los 70 y tantos que están en cartera, son proyectos grandes que requieren un proceso de tramitación muy alto, pero aún así todavía no han resuelto todos sus problemas de mercado, ¿ya? Por lo tanto, hay que estar muy atentos a los que están en carrera y particularmente los que están en el servicio de evaluación ambiental, ¿ya? Por lo tanto, por eso ha bajado su participación. Y fíjense que transmisión es un valor bastante pequeño, digamos, todavía respecto a lo que requerimos, ¿ya? Yo creo que sería bueno estimar cuánto es lo que se tiene que invertir en transmisión en un plan ya mucho más grande, no pensando en satisfacer la demanda que tenemos hoy día, porque la demanda está cubierta. Nosotros tenemos que hacer un proceso de transformación mucho más profundo todavía. Nosotros tenemos capacidad de electrificación total. Chile debería ser un país full electric, pero full electric RNC, ¿ya?
con un buen sistema de transmisión que nos permita eso. Yo creo que todavía ahí estamos bastante al debe. Vamos a obras públicas, que es el otro sector que yo creo que es súper importante que lo podamos revisar. Oriana, vamos a eso. 45% de lo que se invierte en obras públicas en la región metropolitana. Y aquí yo diría que está lo que sostiene la inversión en metropolitana, ¿ya? Obras públicas. Y particularmente detrás de esto están las obras del metro, F y obras concesionadas, ¿ya? Tanto de infraestructura hospitalaria todavía, algunas viales, pero mayoritariamente concesionados. Y después tenemos la región del Biobío, Coquimbo, Araucanía, y está distribuido a nivel de todo el resto del país. Fíjense que Antofagasta tiene un 3% de inversión en obras públicas, contra un 64% en minería, contra un casi 40% en energía y un 3% en obras públicas. Hay algo que no cuadra, ¿ya? ¿Cierto? Probablemente el modelo hace que Antofagasta se mida exactamente como se mediría la inversión en cualquier otra región, y ahí están pasando cosas que probablemente requerirían algún esfuerzo distinto. Volvamos a Oriana. Lo planteo en la lógica que eso después se transforma en barreras para que la inversión en otros sectores prospere a la velocidad que tiene que prosperar. O sea, se generan cuellos de botella, tanto técnicos, de infraestructura habilitante, pero también pueden ser sociales, ¿ya? Fíjense que casi la mitad, estamos hablando de un 47-48% de la inversión en obras públicas a nivel nacional corresponde a proyectos concesionados. Eso es bien distinto a lo que vimos hace un par de años atrás y los últimos trimestres, donde veníamos creciendo en concesiones, pero todavía estaba limitado al 35-40%. Ahora ya estamos llegando casi a la mitad. Y eso de alguna manera también lo fuimos anunciando, de que la fortaleza que íbamos a tener en este quinquenio es que obras públicas iba a estar más bien centrado en obras de concesión privada. Y lo otro que yo encuentro, siempre lo trajimos al presidente del metro en el último desayuno, nos dio un panorama pero extraordinario, y yo quedé pero maravillado con el sistema de planificación y cumplimiento que tiene el metro como un proyecto país estatal, que independiente de los gobiernos logra desarrollarse como compañía y como actor de servicio importante. Fíjense que en este quinquenio el metro todavía tiene casi 5.000 millones de dólares, y dentro del contexto de todas las obras públicas a nivel país, la proporción que tiene es muy alta, muy importante. Y F también, y el resto ya son obras del MOB propiamente tal, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. MinSal ya ha ido bajando porque ha ido ejecutando mucho lo que tenía, y otros entes públicos y del Estado. Súper importante entonces todo el tema de concesiones, que está distribuido a nivel nacional, el tema de Metro F y el resto de las instituciones. Volvamos ahora a inmobiliario. Y con eso voy a ir bajando, porque si no nuestros amigos que invitamos no, me van a reclamar después. Inmobiliario, nuevamente, particularmente la región metropolitana es lo más fuerte. De los 7.000 millones 4.000 millones corresponden a inversión inmobiliaria en la región metropolitana, el resto en los lagos, Maule, Antofagasta. Esa composición también ha cambiado, ¿eh? Los lagos, Maule, Antofagasta, normalmente uno tenía Valparaíso, Concepción, Araucanía, hay como un mapa ahí que se ha ido moviendo, ¿ya? Fíjense que Araucanía está bastante más bajo, Valparaíso también está bastante más bajo respecto a lo que teníamos antes. Y Antofagasta está retomando también, está creciendo por ese lado. O'Higgins, súper importante, ojo con O'Higgins. Estuvimos a fines del año pasado en un encuentro con la gente de O'Higgins, y ellos hicieron un estudio internacional, y la comparación de los
del precio de los terrenos en O'Higgins respecto a la región metropolitana. Y allá calculaban promedio tipo 25% más bajo, entre un 20 y 25% más bajo que acá, pero al lado. O sea, O'Higgins puede ser perfectamente una región que puede habilitar ciertas capacidades mobiliarias, tanto comerciales, residenciales, pero con conexión hacia la región metropolitana, porque estamos al lado. ¿Ya? Por lo tanto, puede que a lo mejor eso ya esté reflejando ese tipo de cosas. Y nos vamos a ir ahora, eso, al sector, a la participación por segmento. Sigue siendo muy importante todo lo que es residencial por departamento. Ya algo está apareciendo desde el punto de vista de casas, pero esas son casas en proyectos antiguos, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con Piedra Roja, esa inversión sigue siendo muy alta, en Lomas Lo Aguirre, todo ese tipo de cosas. Y residencial mixto y comercial, había como tomado un repunte y ahora está de nuevo como más bajo. Probablemente van a salir algunos proyectos más adelante nuevamente, porque tenemos varios ahí en carpeta. Volvamos al informe y vamos a ir rápidamente a los que están sin cronograma. Toda esta información ustedes después la pueden recuperar. Esto está en detalle en nuestro informe trimestral quinquenal, el PDF que ustedes pueden descargar de la plataforma. Así que si quieren ver toda la información en detalle, está ahí. Y después están los reportes sectoriales también, que también está el detalle por cada uno de los sectores. Sin cronograma, ¿por qué nos interesa? Si hay 850 proyectos con cronograma, hay 1.300 que están sin cronograma y que en algún momento podrían empezar a reemplazar en la medida que se vayan gastando los que tenemos en la foto de ahora. Y esos son cerca de 220.000 millones de dólares de gasto total involucrado en esos 1.300. La mitad o más de la mitad, 57% corresponden a proyectos de energía. Entonces uno dice, sí, eso no los vamos a poder ejecutar todos. Hay que hacer cosas mucho más habilitantes para que eso ocurra y también alguna política ya país que nos permita avanzar hacia una electrificación mayor, ¿ya? Por lo tanto, pero fíjense que el sector de minería tiene una inversión total de 40.000 millones de dólares más. O sea, probablemente minería va a seguir siendo el sector que vaya sosteniendo, digamos, los procesos inversionarios en los próximos años y post 2030. Y lo último que me gustaría, después vamos a lo que está Perú-Argentina. De estos 220.000, si ves la noticia por ahí, tú me mandaste ayer el titular, anoche me mandaste el titular de la segunda. Nosotros le entregamos con paz ahí una información a la segunda, debería salir hoy día, parece. Salió hoy día. Se hablaba nos pidieron, oye, ¿cuántos proyectos sobre 50 millones de dólares podrían ser afectados positivamente por el tema de la invariabilidad tributaria, que es la ley que se está discutiendo ahora en el Parlamento? Y nosotros hicimos eso, pescamos los que estaban sin cronograma, porque los que están con cronograma ya tomaron decisión de inversión, los puede afectar positivamente, pero ya tomaron decisión de inversión. Sacamos todos los que eran sobre 50 millones de dólares y ahí, claro, la cartera es 200.000 millones de dólares. Y con PAI hicimos el análisis y dijimos, ¿quiénes son los que tienen mayor oportunidad? Minería, fundamentalmente. Energía también, pero ojo que energía, vuelvo a insistir, no todos al tiro, porque se requieren capacidades habilitantes más allá de algún beneficio tributario, pero particularmente minería y lo que podría ser en inmobiliario los recintos comerciales grandes, digamos, y las industrias, todo lo que es industria, pero fundamentalmente minería. Ya, vamos a ir a Argentina. Vamos ahora a eso. Perú, Argentina, Perú. Perú tiene 142, o sea, tiene 94 proyectos, 45.000 millones de dólares repartidos entre minería y energía. Acuérdense que nosotros seguimos minería y energía nomás. Pero minería, vamos a minería, 30.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares que si eso es inversión total, que si uno le quita la parte que ya se hizo y lo que se va a hacer por 30, estamos hablando del orden de 15.000 millones de dólares. Y en el caso de Argentina, en minería hay del orden de 40.000 millones de dólares. Fíjense,
hay más proyectos en Argentina en minería que en Perú en este rato. Si le quitamos la mitad más o menos para que lo que se invirtió antes, lo que se va a invertir después del 2030, en Argentina tendríamos el orden de los 20.000. O sea, tenemos 20.000 en Argentina, 15.000 en Perú, más los 30.000 en Chile. O sea, hay una cuestión, se está concentrando mucha inversión minera. Entonces, lo planteo en la lógica de estos cuellos de botella que se ven a nivel local en Chile, en Antofagasta, a nivel global, para los proveedores, para algunos decisores, va a ser también un momento de alto dinamismo. Y solamente lo voy a mencionar, revisen bien la información con respecto al tema data center, respecto al tema de aguas, desaladoras, ahí se ven oportunidades importantes desde el punto de vista de el mejoramiento de nuestra capacidad y respuesta a algunos desafíos que tenemos como país. ¿Ya? Nosotros estamos permanentemente monitoreando ahora data center y temas de agua de manera separada, porque ahí vemos una oportunidad importante. Entonces, raya para la suma, se ve un quinquenio súper bueno, ¿ya? Muy influenciado por minería en la zona norte del país y con agregación de toda la actividad en energía, particularmente todo lo que está relacionado con proyectos RNC que involucran sistemas de batería. Pero también entendemos que ese tremendo dinamismo que se ve todavía no está agarrado, ¿ya? Ojalá que sí se empiece a mover muy rápido en los próximos meses y en 3 meses más, cuando nos juntemos y hagamos la misma encuesta, que vamos a hacer la misma, podemos decir, ¿sabes qué? Las cosas están mejorando y se están acercando más a las expectativas que hay a fin de año. Que también entendemos por la respuesta, están indicando que todos están esperando mayoritariamente que las cosas de aquí a final de año estén mucho mejor. Así que les agradezco mucho la atención y me quedo al final para después dar alguna respuesta a alguna consulta específica. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurea. Gracias. Tengo que esperar, ahí está. Gracias, Orlando, por compartir estas sólidas cifras y mensajes que sin duda contribuirán a orientar las decisiones y el escenario que se viene. A continuación, es un honor para nosotros contar con la presencia de un destacado profesional y experto en la materia, el señor Mauricio Guerrero. Mauricio es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Católica de Chile, y cuenta con una sólida formación especializada, siendo magíster en Derecho de la Empresa por la misma Casa de Estudios y magíster en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa por la Universidad de Chile. Con una destacada trayectoria en instituciones de primer nivel, como Itaú, Unibanco y Grupo Penta, posee una amplia experiencia en las áreas de riesgo y cumplimiento normativo. Actualmente se desempeña como consultor estratégico para empresas en materia de derecho penal económico y riesgo corporativo, asesorando en la implementación de estándares y de cumplimiento de alta complejidad. Junto a él nos acompaña don Rodrigo Jofré, ingeniero civil en materiales e ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, quien hoy se desempeña como investigador y emprendedor en tecnologías emergentes, centrando su trabajo en el impacto de la inteligencia artificial, la computación cuántica, blockchain y el ecosistema cripto en los negocios modernos. Ambos son fundadores de Datos, consultora especializada en transformar entornos de vulnerabilidad fragmentada en modelos GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, con especial foco en modelos de compliance y gobernanza de datos. Sin duda, sus experiencias y miradas estratégicas enriquecerán significativamente esta jornada. Por favor, demos una cordial bienvenida a Mauricio, quien nos compartirá su presentación Compliance en Gestión de Datos, la nueva realidad normativa, el fin del compliance aislado. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes algunas palabras a propósito del gran tema de la información y los datos, un tema que la verdad impacta a toda la industria, cualquiera sea el sector, sobre todo por las urgencias respecto de la
entrada en vigencia plena de la Ley 21.719, Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, respecto a esas materias yo me voy a referir y al final, digamos, en la ronda de preguntas y respuestas, ustedes son libres, digamos, de consultar lo que estimen conveniente. Comenzamos entonces. Incertidumbre, estimados amigos, es el principal problema de toda organización, de toda empresa. ¿Por qué razón? Porque las incertezas solo dan lugar a decisiones inadecuadas. Y toda empresa lo que busca, toda organización lo que busca son certezas a fin de poder tomar decisiones correctas, decisiones inteligentes y que permitan que el negocio camine y genere, digamos, rentabilidad para sus dueños, sus accionistas, etc. Además de contribuir al bien común. Por favor. Entonces, la información tiene una doble mirada que hay que tener muy presente a propósito del tema de ley de datos fundamentalmente. Podemos tratarla como un activo, es decir, como un recurso estratégico de alto valor, semejante a un activo fijo, a un activo financiero, por la razón que ya hablaba. Porque eso permite tomar las decisiones correctas, las decisiones adecuadas, además de generar valor y también porque permite ventajas competitivas respecto de los demás. Pero el otro lado de la moneda, o la otra cara de la moneda, es el riesgo que supone la información. ¿Por qué? Por la probabilidad de que una amenaza aproveche la vulnerabilidad de los sistemas en virtud de los cuales nosotros conocemos esa información, esas noticias. Los sistemas de todas las empresas, sus sistemas tecnológicos, informáticos, etcétera, tienen la posibilidad de acceder a una infinidad de información, de datos. ¿Bien? Pero, ¿de dónde vienen esos datos? Están disponibles para todos. Google, ya tenemos una infinidad de datos y todo eso nos permite a veces tomar decisiones de acuerdo a esa información. El punto está, o la importancia está en que los datos que existen en la web son datos generalmente no procesados. Al no ser procesados, no existe trazabilidad respecto de los datos. Y yo, como empresa, cuando los descargo, cuando los uso, cuando ingresan a mis bases de datos, al no estar procesados, desconozco la titularidad del dato, de quién es el dato. Pero los datos siempre tienen un titular, siempre. Por lo tanto, ahí tengo un riesgo importante por la incertidumbre del dato. ¿Puedo usarlo? ¿No puedo usarlo? Al usarlo, ¿estoy vulnerando el derecho de propiedad de alguien? ¿La titularidad de alguien? ¿Ese dato es un dato fidedigno o no es fidedigno? La verdad que no lo sabe nadie. Por favor. Y se genera aquí entonces una gran paradoja. El dato, como decía, puede constituir un activo, sin lugar a dudas. Ahí está la información necesaria para mi toma de decisiones, que ojalá sea inteligente y rentable. Pero también, por lo que decía anteriormente, constituye un riesgo, porque como la empresa los usa bien, está utilizando en definitiva información cuya titularidad y
veracidad puede ser muy discutible. Yo no sé si lo que obtengo o recolecté de la nube, de la web, llámenlo como quieran ustedes, es real o no es real, y si realmente me sirve o no me sirve, o si simplemente es, no sé, contiene algún tipo de virus, etcétera, etcétera. Eso no lo puedo conocer, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El año 2009, frente a todas las actividades empresariales, se consideró que las empresas, con toda la información de que disponían, podían ser responsables a veces de las consecuencias de las decisiones que tomaban en relación a la información que manejaban, y con eso causar daño a terceros, o al mismo Estado, o a sus competidores. Entonces la ley, o el legislador más bien, modificó un principio jurídico muy importante, que es que, para el derecho penal en todo caso, es que solo las personas naturales pueden ser responsables de delitos. ¿Por qué? Porque tienen voluntad. Solo en la medida que haya voluntad, uno puede ser responsable de sus actos. Una persona jurídica, una organización, es un ente abstracto, no tiene voluntad, entonces malamente puede ser responsable penalmente. Pero con el devenir de los años, la actividad empresarial, como ya, digamos, está dentro de toda área de la vida, fue necesario considerar que el daño que con sus actividades podían producir era tan grande, de tal magnitud, que una persona natural no podía responder por los perjuicios que causaba. Pero ese perjuicio era causado en el fondo por esta corporación X. Por lo tanto, bueno, ¿dónde puedo entonces dónde puedo buscar la reparación del daño sufrido? En una persona natural, el daño puede ser enorme. Piensen en esas demandas colectivas que hay, que las pérdidas o perjuicios a terceros son multimillonarias. Entonces, la verdad que la gente afectada ahí no podía recurrir en contra del dueño o accionista de la empresa porque las lucas no le daban, ¿no? O sea, ¿qué iba a indemnizar en definitiva? Nada. Por esa razón entonces se estableció la responsabilidad penal de la persona jurídica con la ley 20.039-23. Hasta ahí todo era entendible, todo era, digamos, más que permitido, era razonable. Bien. Pero con el devenir de los años, todas estas cosas tienden a modificarse, y en Chile seguimos modelos, digamos, que están primero en Europa, luego en Estados Unidos, etc., y los implantamos y los traemos para acá, adaptándolos a nuestra realidad. Y pasados los años 20, 2022, por ahí, lo primero que vino a ser la dictación de la Ley de Delitos Económicos es que el catálogo de delitos por los cuales la persona jurídica era responsable por la Ley 20.393, que eran solo 14 delitos, pasó ahora a más de 100 delitos. De hecho, la Ley de Delitos Económicos consagra aproximadamente 250 nuevos delitos, algunos que se integran directamente al Código Penal, otros no, pero respecto a las personas jurídicas, ahora de los 14 pasamos casi a 117, 118 por ahí, o sea, una cantidad gigantesca. Luego de eso, se dictó y se promulgó la Ley Marcos de Ciberseguridad, 21.663, que siguió el estándar de Budapest, que es un estándar, digamos, europeo, del acuerdo europeo, etcétera, que establece ciertos parámetros de ciberseguridad a las empresas para evitar que existan brechas de datos, para hacer frente al phishing o al ransomware, etcétera, y estos datos pueden ser, que mantienen las empresas en sus bases de datos, pueden ser, digamos, robados y mal usados.
Bien, y finalmente se dictó la ley 21.719 de protección de datos personales, y aquí viene la urgencia, la amenaza y el riesgo mayor para la empresa. ¿Por qué? Porque el mes de diciembre esta ley entra en vigencia completa con la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Protección de Datos. Diciembre es mañana, la verdad. Y yo me pregunto, y es la pregunta que nos hacemos nosotros y todas las personas y todos los colegas que nos dedicamos al tema del compliance, es, bueno, ¿las empresas realmente entienden bien de esto? ¿De qué se trata? ¿Es lo mismo que antes? ¿Se responde igual? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Por favor. Miren lo que ocurre con este nuevo marco legal. Esto es a modo ejemplar, pero puede suceder por cualquier vía. Primero es que puede existir un ataque a nuestro sistema como empresa. Ese ataque vulnera, nuestra red, nuestra información, los datos que contiene la empresa. Luego, como se atacaron datos que pudieron ser sustraídos, etc., fueron filtrados, pero resulta que esos datos, en la medida que han sido procesados por la empresa, es decir, analizados, estudiados y almacenados, quiere decir que ustedes ya conocen la titularidad del dato, quién es su dueño. Y ustedes son simplemente poseedores del dato, pero no los dueños, salvo que el dato, sea creado por ustedes y esté archivado. Pero de otro modo, simplemente son poseedores, o sea, pueden usarlo, gozarlo, pero no disponerlo. Pero acá, producto de un ataque de un tercero, o incluso al interior de la empresa, ese dato es filtrado. Entonces, en virtud de la Ley de Protección de Datos, ustedes están cometiendo un ilícito, por lo cual la empresa puede resultar responsable penalmente. ¿De qué va a ser responsable penalmente? Fundamentalmente, además de la vulneración a la ley. En concreto, por delitos de fraude informático, acceso ilícito a las redes, suplantaciones, etc. Pero la característica de delito económico que tienen estas figuras suponen una visión distinta. Normalmente en los delitos simplemente hay un sujeto pasivo de la conducta ilícita y el sujeto activo es quien la comete. Entonces, relativamente sencillo saber quién es cada tipo y contra quién accionar, contra quién defenderse eventualmente si yo soy sujeto pasivo de ese delito. En este caso no es tan así por lo que yo comentaba antes, por la titularidad del dato. Yo no sé bien de quién es ese dato si no lo tengo procesado, porque el dato no ha sido trazado. Y esa es la clave, la trazabilidad del dato. Esa es la búsqueda. Yo debo tener un dato procesado y debidamente trazado para estar tranquilo. Porque si no lo tengo de esa manera, almacenado en mi red, en mi sistema, simplemente estoy siendo objeto de responsabilidad por algo que yo no puedo medir, no puedo cuantificar. Puede ser que ese dato que estaba en la red y que ustedes incorporaron y con el cual tomaron decisiones, tenga un titular, no sé, supongamos que es la NASA el titular, y ustedes no tenían idea porque simplemente la información estaba ahí, la encontré por Google, etc. Pero resulta que ustedes le agregaron algún valor, ¿verdad? Pero sufrieron un ciberataque, un hackeo, les quitaron esa información y la mal usaron. Hubo un fraude informático al respecto y se perjudicó a 500.000 personas. Pero entre esas 500.000 personas, como el hecho ya va a ser
público, ¿quién se vio afectado también? Reputacionalmente al menos. La NASA. Y la NASA probablemente no se va a quedar cruzada de brazos frente a salir en el Mercurio o en The Times o en el, no sé, el Washington Post, ¿verdad? Porque su nombre aparece ahí. Entonces va también a accionar frente a la empresa. Entonces lo que parecía ser muy simple, la verdad que se multiplica por 10. Y el daño por el cual pueden ustedes ser demandados puede ser gigantesco. Tan así que puede llegar a ser sumas de dinero que pueden incluso llegar a hacer quebrar una empresa. Y finalmente llegamos al último punto que se conecta con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es la circunstancia de que para poder mitigar este riesgo de concretarse esta amenaza de verificarse, lo que tengo que tener es un programa de cumplimiento adecuado. Pero este programa de cumplimiento ya no es el estático y rígido que se exigía al comienzo cuando se dictó la ley 20.393, como digo, en el año 2009, en que los modelos eran simplemente reactivos, es decir, se cometía una infracción de la que eventualmente podía surgir la responsabilidad para la empresa y esta reaccionaba presentando su modelo de prevención de delito. Y este modelo actuaba la mayoría de las veces como eximente de responsabilidad por el simple hecho de tenerlo y certificarlo. Pero hoy, puesto que todas estas leyes, las 4 en el fondo, no se aplican en forma separada ni aislada, sino que se complementan una a otra, los sistemas o modelos preventivos de delitos ya no pueden ser estáticos ni rígidos, sino que tienen que ser dinámicos, proactivos. Ya no son de reacción, sino que simplemente hay que estar encima, siempre actualizándolo, siempre velando por su cumplimiento. Y acá hay un riesgo muy importante porque hasta antes de la Ley de Protección de Datos y de la Ley de Ciberseguridad y algunas modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, para los accionistas de cualquier empresa, para sus titulares, para sus dueños, ellos solo tenían lo que se llama una responsabilidad fiduciaria respecto de los daños que pudiera ocasionar una empresa. Pero esa responsabilidad fiduciaria era dentro de la empresa, respecto de la empresa, el socio respecto de la empresa. Y tenía solo 2 obligaciones, el deber de lealtad y el deber de debida diligencia. Es decir, si mi señor accionista era leal con la empresa, es decir, la información que ahí tenía la usaba en beneficio de la empresa y no para su beneficio personal, para su empresita que tenía con otro socio por el lado, si se portaba bien y además actuaba en forma diligente, haciendo lo que tenía que hacer, haciendo su pega, no pasaba nada. Hoy, en cambio, la nueva ley busca la responsabilidad del director, de la alta administración. Ya no se detiene solamente con la responsabilidad de la empresa, sino que también hace ahora solidariamente responsable al dueño, al accionista, al controlador. Entonces ya hay un doble riesgo, una doble amenaza. Ya no solo es la empresa, sino que también son las personas nuevamente. O sea, volvemos al paradigma anterior, que son las personas las que han tomado las decisiones, entonces también deben responder. Por favor. Entonces, se genera precisamente un efecto dominó sobre los modelos de prevención, más o menos en la dinámica que aparecía en la lámina anterior. Pero lo que se castiga ahora
es precisamente no tener los modelos adecuados, no tener los modelos preventivos de delito que corresponden. Ya no puede ser simplemente reactivo, sino que proactivo, dinámico, en que debe estar involucrada la alta dirección de las empresas. De no estar involucrada, entonces se entiende que el modelo es defectuoso y no sirve de nada. Es decir, el directorio, la alta administración debe estar constantemente señalando políticas para actualizar los modelos, para tenerlos al día y además que estos se vayan cumpliendo. O sea, deben haber auditorías permanentes al interior de la empresa para que esto funcione. Existe ahora la obligación por parte del directorio y la alta administración de demostrar que su programa, que su modelo funciona. Ya no es como antes, que bastaba con mostrar que uno tenía su modelo preventivo, que eran por los 14 delitos, etc. Lo mostraba y estaba listo. Pero ¿qué pasaba una vez que uno ya elaboraba y diseñaba e implementaba este modelo preventivo? Que, bueno, acá está, chiquillos, publiquémoslo en la página web y al cajón. Ustedes tuvieron, y seamos sinceros acá, alguna capacitación con sus modelos preventivos de delito y gestión de cumplimiento? Parece que no, ¿verdad? Parece que no. Algo deben saber de que hay programas de cumplimiento, pero bueno, qué bueno que haya, estamos súper protegidos estamos. Bueno, y además había una figura, el llamado oficial de cumplimiento, una figura oscura, un humilde abogado, benditos seamos nosotros, pero que trataba de hacer la pega, pero nadie lo pescaba. ¿Por qué? Bueno, porque las decisiones no las toma el señor abogado, que debiera tomarlas, pero bueno, eso es cosa de usted. Pero era una figura que tenía poco poder de decisión, ¿verdad? Porque en el fondo las decisiones no le corresponden a él. La actuación del abogado, en cierto modo, es ex post. Es decir, yo te propongo algo, vamos a hacer esto, oye, pégale una mirada al contrato, ya está bien, sí, listo, pero está todo bien, cumplimos todo nuestro marco legal, sí, no, está bien, etc. Ya, oye, pero apúrate, pues viejo, que esto lo necesito para ayer. Oye, pero es que tengo que ver eso. Viejito, démosle nomás, si hay que hacer el negocio, hay que cerrar esta cuestión lo antes posible. Y es verdad, si uno no puede estar para demorar los negocios, pero uno sí está, y no hablo por mí, aunque debiera, pero uno tiene que otorgar certezas para que las decisiones sean eficientes y den seguridad. O sea, lo que estoy haciendo, la decisión que estoy tomando es segura, no me va a producir daño, va a permitir que la empresa actúe, si bien un poquitito más lenta, pero con seguridad, con certeza, mirando bien el camino. Ahí está la gran brecha entonces. Si los modelos no son los adecuados, esto no funciona. Y la urgencia está en que, como les digo, la vigencia plena de la Ley de Protección de Datos Personales es en diciembre. Entonces, si los modelos no están actualizados de esta manera, si yo no puedo demostrarle al fiscalizador, que en este caso va a ser la Agencia Nacional de Protección de Datos, que precisamente ya se va a instalar y a empezar a funcionar en diciembre, estamos bye. Estamos en incumplimiento per se, porque el fiscalizador no se va, porque la ley establece que no se quede, digamos, cruzado de brazos esperando a que se cometa una infracción, sino que va a estar mirando al estilo de la CMF, donde ustedes tienen que dar un informe de hechos relevantes cada determinado tiempo, ¿verdad? Acá va a ser más o menos lo mismo. Ustedes van a tener que evacuar informes dentro de determinados plazos, probablemente cuatrimestralmente también, o en el mejor de los casos, semestralmente, respecto de cómo andan con sus modelos. ¿Están al día, no están al día? Y es bastante fácil advertir si están o no están al día.
porque van a llamar a Juanito, que es un auxiliar de aseo de la empresa. Juanito, ¿usted ha recibido alguna capacitación respecto a su modelo de cumplimiento? Y Juanito, ojalá conteste que efectivamente algo he sabido. ¿Y cómo lo conoció? No, porque lo vi en la página web, en la política de integridad, etcétera, y de compliance de la empresa. Entonces, la agencia, ¿qué va a decir? No, Juanito, tu respuesta no me sirve mucho. Te voy a sancionar, señora empresa, porque tu modelo, un huevo. Ese es el gran riesgo. Recuerden, dejamos lo estático por algo dinámico, en que hay que estar gestionándolo en forma constante, porque los datos son dinámicos, los datos van cambiando, y ese es nuestro principal activo, pero a su vez nuestro gran riesgo. Y lo que hay que buscar es el equilibrio entre ambos, y ojalá otorgándole o sumándole más puntos al dato como activo y no como riesgo. ¿Y cómo se logra ese equilibrio? Necesaria y únicamente, porque la ley así lo establece, a través de los modelos preventivos de delitos o programas de cumplimiento adecuados, que vean el nuevo sistema precisamente como un ecosistema, porque ya no es solo una ley la que se aplica, o sea, la 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que este todo ecosistema de ley de ciberseguridad, ley de protección de datos y ley de delitos económicos, la que se ocupa de esto, la que afecta a las empresas como un todo. No se pueden separar una de la otra. Por eso hay que tapar las brechas a través de tener buenos sistemas de protección ciberdigital, etcétera, etcétera. De otra manera, la cosa no funciona. Finalmente, entonces, pero vamos en el mismo sentido de lo que yo le señalaba, pasamos entonces del modelo tradicional o reactivo a un modelo dinámico que logre hacer frente, digamos, a esta amenaza normativa, por llamarla de algún modo, que nos hace responsables per se, si esa es la cuestión. O sea, yo por el solo hecho de estar desarrollando una actividad económica, ya estoy siendo, entre comillas, imputado per se, por desarrollarla, en la medida que no tenga el programa actualizado o debidamente, digamos, implementado. Por favor. Bueno, esto, no sé, Rodrigo, que es ingeniero, si tú pudieras hablar 2 palabras y estaríamos terminando. Bueno, siguiendo la línea que manifestaba Mauricio, muchas de las empresas que están aquí presentes probablemente estén caminando por esta ruta, es decir, pasando de una fase descriptiva, modelo tradicional, como comentaba Mauricio, a un proceso predictivo, implementando las tecnologías actuales que son la inteligencia artificial y demás alternativas que existen en este momento. El punto es, ¿en qué condiciones transito yo aquí? Porque como decía Mauricio, lo que pasa en esta fase predictiva, si bien es cierto, la inteligencia artificial nos permite, y las demás opciones nos permiten capturar información de forma eficiente, ¿cómo filtro esta información? Porque resulta que esa información, como decíamos, no tenemos certeza de la titularidad. ¿Cómo gestiono eso? Esas variables nos hacen ver que tenemos que pensar en que, si bien es cierto, la inteligencia artificial es una fortaleza para conseguir esta información, para manejar esta información, para procesar información antigua, para filtrar probablemente la data que tenemos en nuestras empresas, cosa que hoy día se hace en forma en forma tradicional, también nos provoca un problema desde el punto de vista de cómo controlo esta información, para protegerme, como comentaba. Entonces, aquí nosotros nos gusta hablar de un concepto que se llama diseño de la privacidad. Es decir, tengo que diseñar mi proceso de toma de información de tal forma de proteger este concepto global para prevenir estos riesgos que nos están amenazando hoy día, si no cumplimos obviamente con los requerimientos que nos pone la sociedad o el sistema legal.
Bueno, si quieres tú, Mauricio, termina con eso, porque... Bueno, a título de conclusión, ahí sí. A título de conclusión, los modelos entonces son los que nos permiten gestionar adecuadamente estos riesgos. Tenemos que tratar de equilibrar el activo con el riesgo y ojalá darle más énfasis o ponerle más puntos o más votos al dato como activo. Pero no podemos desconocer que también es un riesgo porque es muy difícil obtener la completa trazabilidad del dato y conocer quién es su titular. Por eso debe existir el modelo de cumplimiento, precisamente para poder demostrar que yo hice todo lo posible por trazar el dato, por saber su origen y para qué lo ocupo. De otra manera, pasa lo que los gringos llaman los data lakes, que son las lagunas de datos. Es decir, a las bases de datos las empresas ingresan incontables, millones de datos, pero que nunca son procesados por la empresa. Existen ahí, están en sus bases de datos, están almacenados, botados, guardados. Pero es tal cantidad que finalmente se transforman en un pantano de lagos, perdón, de datos, o sea, precisamente eso, porque ya nadie sabe ni lo que hay ahí, ni qué valor tiene. Entonces piensen ahí ustedes que cualquier, incluso colaborador de la empresa, puede una tarde de ocio estar navegando por ahí mirando, oye, ¿y estos archivos qué son? Ah, mira, nadie me está mirando, entonces ya, saco esa información, se la vendo a un tercero. Entonces ahí la amenaza vino desde dentro, pero el responsable, independiente que él también, si es que se generan todos los procesos penales correspondientes, pero la empresa va a ser perjudicada, sancionada. ¿Por qué? Porque no tenía un adecuado sistema de protección, un sistema de ciberseguridad que evitaba precisamente el acceso ilícito a sus bases de datos y finalmente, por esa razón, simplemente va a resultar responsable. Y las multas y sanciones en esto llegan hasta la, digamos, aparte de ser multas millonarias, también pueden poner fin a liquidar la empresa, porque también dentro de las sanciones está la disolución de la empresa. Así que eso es, pues. Tienen un desafío entonces para diciembre en que tienen que estar listos, porque si no van a tener que apegarse a la cruz del Señor, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ok, pues muchas gracias. Agradecemos a Mauricio por esta clarificadora presentación, ya que no solo se trata hoy día de cumplir leyes, sino de gestionar la intersección entre el fraude económico, la ciberseguridad y la privacidad. Ha sido un honor contar con su presentación. Ahora empezamos a llegar al término de la sesión. Queremos abrir el espacio a ustedes, así que si tienen preguntas, comentarios o reflexiones que quieran compartir, este es el momento. A la resolución de estas dudas nos acompañará Mauricio Rodrigo desde el lado de datos y también le pueden hacer consultas a Orlando Castillo por el panorama de inversiones. Invito también a las personas que están conectadas online a, mediante el chat, preguntar lo que quieran. Por allá, don Víctor, si no me equivoco.
La pregunta es simple. El panorama económico, la minería está incluido en la monetización del litio, lo alto y bajo el precio. La minería del oro es muy importante, especialmente la de la capa, que viene con mucha fuerza. Víctor, muchas gracias por la consulta. Sí, dentro del sector de minería está incluida la industria del litio y también la de otros minerales. En el caso particular del oro, sí, hay varios proyectos más pequeños, sí, que están considerando tanto la explotación del oro, pero como fuente secundaria de proyectos de cobre, fundamentalmente. Pero está todo incluido. Ahora, de todas maneras, la cartera es mayoritariamente cobre, digamos, pero con una buena inversión de SQM, Albemarle, particularmente en los temas de litio, y ahora Novandino también como parte de las compañías, digamos, que se están agregando Codelco, SQM en esa asociación. Sí, ahí el proyecto más importante es uno que se ha venido atrasando en el tiempo, que es el puerto de San Antonio. Pero aún así, muchos analistas indican que eso no resuelve nuestras potencialidades de competitividad. Resuelve lo que tenemos hoy día, pero no necesariamente abrir una cartera de oportunidades, digamos, de poner la infraestructura habilitante delante, sino que vamos yendo más bien desde atrás hacia la demanda. Pero el más importante sigue siendo San Antonio, pero ha seguido, digamos, desfasándose. Pero en este quinquenio sí ya empieza a tener participación importante, fundamentalmente en los últimos años. Otra pregunta por aquí. Reflexión, comentario. Aprovechen a Mauricio Orlando. Hola, para Orlando la consulta. De partida, gracias por las presentaciones, excelentes ambas. Con respecto a los desafíos, tú mencionabas la mano de obra calificada para los proyectos y lo mencionabas como eso, un desafío, ¿no es cierto? Entonces, ¿crees tú que eso pueda frenar alguna de estas inversiones o va a ser una complejidad que la industria va a ser capaz de sobrepasar el 27 y 28? Yo creo que la industria siempre lo logra sobrepasar. Sin embargo, los costos empiezan a ser más altos. Los precios de la mano de obra son más altos, sobre todo la especializada. El conocimiento se empieza a escapar más rápidamente de algunas compañías. Y lo otro que se pueden cometer no hablemos de errores, pero digamos ciertas, llamémosle, se pueden generar ciertas complicaciones que hacen que los proyectos también se tiendan a atrasar, digamos, porque hay que rehacer ciertas cosas. Hoy día hay una preocupación que nosotros la hemos ido levantando en varias compañías grandes, de que la mano de obra no necesariamente, voy a hablar de especializada, a niveles incluso de ingeniería, incluso directores de proyectos, no ha tenido todo el recorrido que se acostumbraba antes para participar en estos proyectos tan grandes. Por lo tanto, eso termina afectando muy fuerte el costo final de los proyectos y también el cumplimiento de los proyectos. Por lo tanto, ahí yo diría que mientras mayor concentración se produzca y anticipadamente no lo sepamos manejar, eso se puede exacerbar un poquito más. Gracias, Patricio. Otra pregunta por allá, Víctor. Nelson. Mira, Víctor está con hartas preguntas hoy día. Dale En el nomás. mismo ámbito, Orlando, ¿ustedes ven un potencial que nuestro país se convierta en un clúster de servicios para la región minera que se está formando entre Argentina, Argentina, Perú, Chile, los próximos 5 años? Yo diría que temporalmente podría ser, sí, digamos, pero no necesariamente tan organizado, más bien así en forma coyuntural.
el otro día un gerente de una compañía me comentaba que venía de Perú, y en el avión de él venía gente chilena ya a nivel de directores de proyectos que están trabajando en Perú y se vienen los fines de semana a Santiago. Por lo tanto, ya podría uno ver eso, a lo mejor lo que uno veía históricamente solamente con Antofagasta, lo podría estar viendo con algunos proyectos en Perú y particularmente también con Argentina. A pesar de que en Argentina también han salido ciertos movimientos en algunas provincias que están detectando esto y están como poniéndole condiciones a las autoridades de que no se genere esa traída tan importante no solo de profesionales, sino que también de empresas. Ahora, para las compañías a veces es muy complejo y lo hacen igual, digamos, de todas maneras. Pero es probable que a lo mejor el próximo año y subsiguiente se genere eso y eso le genera también mayor debilidad, digamos, al sistema nacional. No lo creo organizadamente, pero sí en forma temporal y coyuntural. Gracias. ¿Alguien más que tenga consultas? Parece que no. O parece que, sí, hay Nelson. Nelson y después acá también. Ok. Buenos días. Mi pregunta es la protección de datos, específicamente. Respecto al rol del DPO, que el abogado, ¿cierto?, es el jamón del sándwich ahí, trata de resolver todos los problemas. ¿Cómo podemos? Imagino que es el directorio el que tiene que apoyar a las decisiones, a la implementación que él tiene que bajar, digamos, a la empresa. ¿Cómo podemos acelerar ese cambio cultural? ¿Cómo podemos apoyar a esos DPO? Todos estos departamentos exigen o suponen, primero que nada, autonomía, es decir, recursos. El directorio y la alta administración simplemente genera políticas, oye, porque le da proyectos. La empresa quiere hacer A, B o C, ¿ya? Y el departamento o el área de cumplimiento debe ser lo suficientemente autónoma para poder levantar las alertas y además continuar con su labor de capacitación de toda la empresa a fin de que genere, como tú bien dices, una cultura de cumplimiento. Si no se genera esa cultura, los sistemas o estos programas siempre quedan en el papel. O sea, todos tienen que remar para el mismo lado, todos tienen que saber que esta cuestión no es que me esté demorando lo que hago, al contrario, me está facilitando lo que hago. Y piensen en esto, es lo mismo que pasa con las distintas organizaciones legales o estructurales de las empresas. Hay algunas que son sociedades de responsabilidad limitada, otras son SPA, otras son sociedades anónimas. La más regulada es la sociedad anónima. Uno tendería a pensar que, pucha, que lata, tiene tanta regulación que la verdad que da lata emprender así. Pero al contrario, el hecho que esté más regulada otorga más seguridades, porque se sabe qué es lo que se puede o no se puede hacer y qué es lo que debo ir cumpliendo antes de cada paso que doy. Acá es lo mismo, dotar recursos y de la suficiente autonomía, digamos, al área de cumplimiento, que ya no es uno, ya la ley no exige el oficial de cumplimiento, sino que exige un comité de cumplimiento, o sea, al menos 2 personas. Gracias a Dios uno de ellos tiene que ser necesariamente abogado, porque si no esto no funciona. Gracias. No, muchas gracias. La última pregunta la tenemos acá. Muchas gracias, felicitaciones a quienes se expusieron. Va muy en la línea de lo que preguntó la persona anterior, lo que yo iba a decir, pero me voy a saltar entonces a otro mundo. Es decir, cuando hablamos de trazabilidad de los datos y de la gobernanza, mejor en la gobernanza, la experiencia que ustedes tienen hoy es cómo trabajan la madurez de la gobernanza de la organización para el tratamiento de la información y la toma de decisiones en general y en particular en este tema, porque la gobernanza en la toma de decisiones es súper relevante. Y en mi experiencia, lo que yo veo en empresas grandes, medianas, pequeñas, lo que nos hace falta es ser consistentes con esa gobernanza en la toma de decisiones, o cuando no es explícita la forma de tomar decisiones. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes particularmente con el tema de la data
Y, por ejemplo, con la trazabilidad de los datos, porque yo veo un riesgo, también es lo que me ha tocado ver, de que se quiere resguardar todo, que todo es KPI, que todo, y no es así. Entonces, ¿cómo traspasamos una visión? ¿Cómo educamos a los directorios de la empresa para que sea algo transversal, como decías recién tú? Es mi inquietud, ¿cómo movilizamos al directorio para que el directorio lo despliegue hacia abajo? Primero, afortunadamente, el legislador lo ha hecho antes que cualquiera, porque el legislador ha establecido la obligación en este nuevo estándar. Por lo tanto, si el director, si el accionista, etcétera, el controlador, no se ocupa del tema, simplemente él va a resultar responsable. O sea, no hay peor, digamos, o no hay mejor incentivo que el palo en la cabeza. La verdad que así funcionamos todos, ¿verdad? Y ahora, la creación de cultura que tú apuntabas es simplemente capacitación. Las áreas de cumplimiento deben estar empoderadas, deben ser escuchadas, y eso tiene que saberlo, se tiene que saber al interior de la empresa. No es el abogado externo el cual es un simple consultor del negocio desde el punto de vista legal. No, el área de cumplimiento ahora es parte de la toma de decisión. Es estratégico. Es decir, quiero hacer esto, sí, hazlo, pero te presente A, B o C, o directamente sabes que no lo hagas o hazlo de esta otra manera. Es decir, yo levanto la bandera roja, pero también propongo cómo, pero tengo que ser escuchado y de eso debe quedar constancia. O sea, acá todo tiene que ser constancia. Ahí hay trazabilidad y cumplo lo que dice la ley, con la exigencia de la ley. O sea, de que se muestre debida gestión, es decir, un due diligence efectivo de parte de la alta administración. No es el director nomás que sentado, perdón por digamos, lo coloquial, oye perrito, mírate esta cuestión, ya que yo tengo que ir al directorio ya ahora de la otra cuestión, así que viejito, no. Ellos tienen que, no digo yo que vayan ellos a la cuestión, pero tienen que firmar el documento, tienen que estar atentos, se les tiene que dar un informe, ojalá por escrito, me refiero ahí por correo electrónico, etcétera, firmado por el área de cumplimiento, y que cuando adopte el directorio la decisión de un acto, señale ahí, y considerando además lo señalado, teniendo presente lo señalado por el área de cumplimiento, hemos adoptado la siguiente decisión. Entonces ahí separan la responsabilidad de la empresa de la del director. El director no se va a querer hacer responsable, entonces necesariamente va a pescar, ¿verdad? Y la empresa la salvaguardamos precisamente con esta metodología. El cumplimiento o los programas son protocolos en el fondo. Hay libertad, digamos, en cuanto a realmente cómo se hacen en la práctica, en concreto, pero el protocolo tiene que existir. Por ejemplo, esto. O sea, ya, cualquier decisión debe existir un correo, un respaldo formal que diga que el área de cumplimiento fue consultada y emitió su opinión. Disculpa. Mauricio, y yo quiero complementar eso con nuestro propio caso. Qué bueno que le preguntas, porque nosotros estamos en la industria del dato y nuestros servicios están basados en datos e información. Ciertamente somos los primeros preocupados de esto y ya partimos con un proceso de capacitación a nuestro directorio. Estamos también ahora iniciando el proceso de integración del modelo de prevención del delito con todas estas leyes, digamos, asociadas a ciberseguridad, la ley de protección de datos, y en el fondo, primero lo estamos haciendo por nosotros, pero también lo estamos haciendo por ustedes, porque es probable que después en sus propios modelos empiecen a decir, oye, ¿cómo nos estamos encadenando con nuestros propios proveedores? Y en el caso de los datos nos van a venir a pedir, oye, ustedes que nos están proporcionando este servicio, ¿cuál es el modelo que ustedes tienen? ¿En qué etapa está su proceso de implementación? ¿Hay demostración de lo que ustedes tienen planificado, lo están haciendo? Por lo tanto, nosotros estamos ganando rápidamente ese terreno para que en conjunto podamos generar, digamos, el cumplimiento a estas leyes, pero sobre todo a generar una
una cultura organizacional y una cultura de hacer negocios que no vaya a infringir ninguna de las disposiciones legales ni tampoco de las políticas de las empresas. Así que yo creo que ahí es clave, como decía Mauricio, la capacitación a los directorios, pero también después a toda la organización, porque cada uno de nosotros, independiente de la función que cumple, es una pieza dentro de este sistema, ¿ya? Así que por eso quisimos traer hoy día esta presentación, porque va a ser un tema ya recurrente en los próximos meses y todos nos vamos a estar empezando a pedir cosas, digamos, fundamentalmente para poder cumplir con nuestros programas de cumplimiento. Gracias. Estupendo. Hemos llegado al final de la jornada. Muchas gracias por las consultas y también agradecemos la presencia, bueno, de todos ustedes aquí en el desayuno y también de las personas que nos acompañan online. Así que nos vemos en una siguiente actividad. Gracias.